Hola, hola, mis corazones telenoveleros. Qué alegría tenerlos una vez más en mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el aliento. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Prepárate para sumergirte en un mundo de pasión, intriga, paisajes impresionantes y personajes que te harán reír, llorar y suspirar sin control. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, gracias de corazón por su apoyo constante. Hoy, como ya habrás adivinado por el título, vamos a hablar de algo que nos apasiona a todos: las series turcas románticas. Pero no cualquier serie, no. Vamos a hablar de esas series que te enamoran, de esas historias que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con el corazón palpitando a 1000 por hora. Esas series que te hacen creer de nuevo en el amor, en el destino y en que los finales felices sí existen. He preparado una selección cuidadosamente elegida de mis series turcas románticas favoritas, esas que considero imperdibles y que sé que te van a encantar. Prometo que hay para todos los gustos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y apasionados que te dejarán sin aliento. Así que acomódate, prepara tus palomitas, porque hoy vamos a tener un maratón virtual de amor y romance turco. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si te gusta el contenido que encuentras en este canal, si disfrutas de mis recomendaciones y análisis, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y así me ayudas a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se tradujo aquí en Latinoamérica. ¡Ay, Erkencikus! Esta serie es una explosión de energía, color y alegría. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de su familia. Sanem sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero las circunstancias la obligan a buscar un trabajo en una agencia de publicidad. Ahí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y un espíritu libre. Desde el primer momento, la química entre Sanem y Can es innegable. Sus personalidades chocan, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. Sanem le aporta a Can la alegría y la espontaneidad que le faltan, mientras que Can le muestra a Sanem un mundo de posibilidades y la anima a perseguir sus sueños. La serie está llena de situaciones cómicas, malentendidos y momentos tiernos que te harán suspirar. Además, los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y te llene el corazón de alegría, Erkencikus es la opción perfecta. La actuación de Demet Özdemir y Can Yaman es simplemente magnética, la pantalla chispea cada vez que están juntos. Ahora, vamos a cambiar un poco de ritmo y nos adentramos en un drama romántico más intenso con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en un pequeño pueblo con su familia, y que se ve obligada a mudarse a Estambul para buscar trabajo. Hayat consigue un empleo en una importante empresa textil, donde conoce a Murat, el heredero de la compañía, un hombre atractivo, exitoso y aparentemente frío y distante. Pero como suele suceder en las series turcas, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada de hombre duro, Murat esconde un corazón sensible y vulnerable. Y Hayat, con su alegría y su espontaneidad, logra derribar las barreras que Murat ha construido a su alrededor. La relación entre ellos es explosiva, llena de altibajos, malentendidos y secretos que amenazan con separarlos. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier obstáculo. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección cada momento de la historia. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una química increíble en pantalla, y sus interpretaciones son muy convincentes. Cambiando un poco el tono, les quiero recomendar Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta serie es una comedia romántica deliciosa y adictiva que nos cuenta la historia de Defne, una camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo. La abuela de Ömer, para evitar que su nieto se case con una mujer que no le gusta, le ofrece una gran suma de dinero a Defne para que lo enamore y lo convenza de casarse con ella. Defne, que necesita desesperadamente el dinero para ayudar a su familia, acepta el trato. Pero como era de esperarse, las cosas se complican cuando Defne empieza a sentir algo real por Ömer.
La serie está llena de situaciones divertidas, enredos amorosos y personajes entrañables te robarán el corazón. Bararduk y el Zinsangu tienen una química maravillosa y sus interpretaciones son impecables. Kiral Kask es una serie perfecta para pasar un buen rato, reírte a carcajadas y enamorarte de los personajes. Es una de esas series que te dejan con una sonrisa en la cara y te hacen sentir bien. Ahora, prepárense para un drama que les tocará el alma, Karasebda o Amor Eterno. Esta serie es una historia de amor épica y trágica que te dejará sin aliento. Nos cuenta la historia de Kemal y Nian, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un joven ingeniero de una familia humilde, mientras que Nian es una joven artista de una familia adinerada. A pesar de las diferencias sociales, su amor es fuerte y verdadero. Pero el destino, como suele suceder en las series turcas, tiene otros planes para ellos. Nian se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Kemal, destrozado por la pérdida de Nian, decide irse de Estambul y construir una nueva vida. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre rico y poderoso, con el único objetivo de vengarse de Emir y recuperar a Nian. Karasebda es una serie que te hará llorar a mares, pero también te hará creer en el poder del amor verdadero. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente impresionante y la historia es tan intensa y apasionante que no podrás dejar de verla. Esta serie es un clásico moderno de las telenovelas turcas, y es una de las más premiadas y reconocidas a nivel internacional. Si buscan algo un poco diferente con toques de misterio y thriller, les recomiendo Silla Bellazask o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una joven doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado que trabaja para una poderosa organización criminal. Asl, que sueña con salvar vidas, se encuentra de repente atrapada en un mundo de violencia y oscuridad. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat empiezan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro. Asl, con su bondad y su compasión, logra derribar las barreras que Ferhat ha construido a su alrededor, mientras que Ferhat, con su fuerza y su protección, le muestra a Asl un mundo diferente al que ella conocía. Silla Bellazask es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con giros inesperados y escenas de acción que te dejarán sin aliento. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es palpable y sus interpretaciones son muy intensas y convincentes. Es una serie que te hará reflexionar sobre la redención, el perdón y la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Otra joya que no puedo dejar de mencionar es Senkal Kapm o Llama a mi puerta. Esta serie, que fue un fenómeno global, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, le retira la beca que le permitía estudiar. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan y reclamarle su beca. Pero el destino, siempre caprichoso, tiene otros planes para ellos. Serkan le propone a Eda un trato: si ella se hace pasar por su novia durante 2 meses, él le devolverá la beca. Eda, aunque al principio se muestra reacia, acepta el trato, y así comienza una relación llena de altibajos, malentendidos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una química explosiva en pantalla y sus personajes son adorables y entrañables. Senkal Kapm es una serie que te hará creer de nuevo en el amor, en el destino y en que los finales felices sí existen. Además, la serie tiene una estética impecable y los paisajes de Estambul son simplemente maravillosos. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, les quiero hablar de Erkay. Esta serie es un drama romántico intenso y apasionado que nos cuenta la historia de Reyyan y Miran. Reyyan es la nieta de uno de los hombres más poderosos de Mardin, mientras que Miran es un joven misterioso que llega a la ciudad con el único objetivo de vengarse de la familia de Reyyan. Miran se casa con Reyyan con la intención de abandonarla al día siguiente, pero las cosas se complican cuando se da cuenta de que se ha enamorado perdidamente de ella. La serie está llena de intrigas familiares, secretos oscuros y giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el primer minuto. La relación entre Reyyan y Miran es tormentosa y apasionada, llena de altibajos y momentos de tensión. Erkay es una serie que te hará sentir intensamente cada emoción, desde la alegría hasta la tristeza. Akin Akıncu y Ebru Şahin tienen una química increíble en pantalla y sus interpretaciones son muy convincentes. Si buscas una serie que te haga suspirar, llorar y creer en el poder del amor,
Erkay, es la opción perfecta. Y bueno, mis queridos amigos. Telenoveleros, estas son solo algunas de las series turcas románticas que quería compartir con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que encuentren alguna serie que les guste y los haga suspirar de amor. Recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, y que hay muchísimas otras series turcas maravillosas que vale la pena descubrir. Ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy, recordamos Erkencikus con su alegría y ligereza, ideal para reír y enamorarse de la vida. Luego nos sumergimos en el drama con Aşk Laftan Anlamaz, explorando las complejidades del amor y la fidelidad. Kiral Kask nos regaló momentos divertidos y nos demostró que el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas. Karasevda nos tocó el alma con su historia de amor eterno y sacrificio. Silla Bellazask nos mostró que el amor puede redimir incluso a las almas más oscuras. Senkalkapm nos hizo creer en el destino y en los finales felices, mientras que Erkay nos sumergió en un mundo de pasión y venganza. Cada una de estas series, a su manera, nos ofrece una visión única y cautivadora del amor y las relaciones humanas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas románticas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido útil para encontrar nuevas series que ver. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que les gusta el contenido que creo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas románticas favoritas. ¿Hay alguna serie que no mencioné y que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. También me gustaría saber qué les pareció este vídeo y si les gustaría que hiciera más vídeos como este. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo constante. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y series turcas.